En el mundo de la fe y la espiritualidad, hay relatos bíblicos que han capturado la imaginación y la atención de generaciones. Uno de estos relatos es la historia del enfrentamiento entre David y Goliat. Sin embargo, detrás de esta famosa batalla hay una historia menos conocida pero igualmente fascinante: la venganza de los hermanos de Goliat. Explorar esta historia no solo nos brinda una comprensión más profunda de los eventos bíblicos, sino que también nos permite reflexionar sobre la importancia de la redención y el perdón en nuestras propias vidas. Entender el origen y las motivaciones de los personajes bíblicos nos ayuda a comprender mejor las lecciones que Dios nos enseña a través de sus escrituras. Para comprender plenamente el motivo detrás de la venganza llevada a cabo por los hermanos de Goliat, es esencial retroceder en el tiempo y adentrarnos en la historia y el linaje de este famoso gigante. Goliat, cuyo nombre se ha inmortalizado en la narrativa bíblica debido a su formidable estatura y su desafío abierto al pueblo de Israel, forma parte de una saga más amplia que involucra a una familia de guerreros filisteos que han infligido un tormento constante al pueblo de Israel a lo largo de los años. Los filisteos eran un pueblo antiguo y poderoso que habitaba la región costera de Canaán, en lo que hoy es la Franja de Gaza y partes adyacentes de Israel. A lo largo de la historia bíblica, los filisteos surgieron como una fuerza militar formidable y una amenaza constante para el pueblo de Israel. Su presencia en la región data de tiempos muy antiguos y su influencia se extiende a través de numerosos relatos bíblicos, donde se les retrata como antagonistas en los conflictos bélicos con Israel. La venganza de los hermanos de Goliat puede entenderse en el contexto de la larga historia de conflicto y hostilidad entre los filisteos y los israelitas. Es plausible suponer que los hermanos de Goliat buscaron vengar la muerte de su pariente a manos de David como un acto de honor y represalia. La cultura de la época valoraba la venganza como un medio legítimo para restaurar el honor y equilibrar las afrentas percibidas. Y en este contexto, los hermanos de Goliat podrían haber visto su acción como una respuesta justa y necesaria frente a la afrenta infligida a su familia y a su pueblo. El relato bíblico de Goliat, el gigante filisteo, es uno de los episodios más reconocidos y dramáticos en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, para comprender completamente la venganza de los hermanos de Goliat, es fundamental contextualizar su linaje y explorar la enigmática historia de los refaítas, una raza de gigantes mencionada en las Escrituras. Según la Biblia, los refaítas eran una antigua tribu de gigantes que habitaban la región de Canaán en tiempos bíblicos. Su estatura y fuerza eran legendarias y su presencia inspiraba temor entre las naciones vecinas. La primera mención de los refaítas se encuentra en el relato del pacto de Dios con Abraham, donde se hace referencia a ellos como los habitantes originales de la tierra de Canaán, Génesis 15:20. Uno de los episodios más destacados en la historia de los refaítas es su encuentro con los espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida. Cuando los espías informaron sobre la presencia de gigantes en la tierra, causaron temor e incertidumbre entre los israelitas, quienes dudaron de su capacidad para conquistarla, Números 13:33. Esta narrativa revela el impacto duradero que los refaítas tuvieron en la psique del pueblo de Israel y su percepción de la tierra prometida como una tierra habitada por enemigos formidables. La figura de Goliat, como uno de los hermanos de los refaítas, se inscribe en esta tradición legendaria de gigantes que desafían al pueblo de Dios. Su desafío abierto al ejército de Israel y su posterior derrota a manos de David se convirtieron en un punto de inflexión en la historia de Israel, simbolizando la victoria de la fe y la confianza en Dios sobre las adversidades aparentemente insuperables. Sin embargo, la historia de los refaítas no termina con la muerte de Goliat. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre el destino final de los refaítas, hay algunas referencias dispersas que sugieren que continuaron siendo una presencia en la región, incluso después de la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Por ejemplo, se hace referencia a Og, rey de Basán,
como uno de los últimos representantes de los refaítas en la región, Deuteronomio 3:11. La mención de estos gigantes en la Biblia refleja la antigua creencia en su existencia y su influencia en la historia de la región. Tradicionalmente, la narrativa se enfoca en la valentía de David y su habilidad para enfrentar y vencer a Goliat, pero la historia también nos ofrece una visión de los eventos desde la perspectiva de los familiares del gigante derrotado. Tras la caída de Goliat, es probable que sus hermanos hayan experimentado una mezcla de emociones, incluyendo shock, incredulidad y posiblemente ira. Este giro inesperado de los acontecimientos habría desafiado su percepción de invencibilidad y habría tenido un impacto significativo en su comunidad y en el equilibrio de poder en la región. La reacción de los hermanos de Goliat podría haber sido una combinación de vergüenza y pérdida de prestigio, ya que su propio hermano, quien era considerado el campeón indiscutible de los filisteos, fue derrotado por un joven pastor sin experiencia militar aparente. Esta derrota no solo habría humillado a los hermanos de Goliat, sino que también habría debilitado la confianza y la moral del ejército filisteo en su conjunto. Además, la derrota de Goliat a manos de David puede haber planteado interrogantes sobre la legitimidad del liderazgo filisteo y generado dudas sobre la protección divina hacia su pueblo. En un contexto donde las batallas se interpretaban a menudo como enfrentamientos entre dioses y la victoria se atribuía a la fuerza y favor de la deidad nacional, la derrota de Goliat planteaba serias cuestiones sobre la verdadera naturaleza del poder divino y la fidelidad de los filisteos hacia sus deidades. La reacción de los hermanos de Goliat, aunque apenas se menciona en la narrativa bíblica, ofrece una perspectiva valiosa sobre las complejidades de la historia y la diversidad de experiencias dentro de una comunidad. Su respuesta ante la derrota de Goliat puede ser vista como un recordatorio de la fragilidad del poder humano y la imprevisibilidad de los eventos en la vida. Esta parte menos destacada del relato sirve para enriquecer nuestra comprensión de los personajes involucrados y ofrece una ventana a las emociones y desafíos que enfrentaron en medio de un acontecimiento tan significativo como la caída de un gigante. El nombre Goliat se deriva posiblemente del hebreo, que tiene una variedad de significados, incluyendo exiliado, forastero o peregrino. Esta raíz también se utiliza en palabras como galut, que significa exilio, lo que refuerza la conexión entre el nombre de Goliat y la idea de ser un forastero o alguien fuera de su lugar de origen. La elección de este nombre para un personaje filisteo como Goliat es interesante por varias razones. En primer lugar, puede reflejar la percepción de los israelitas sobre los filisteos como un pueblo extranjero y enemigo. Los filisteos eran vistos como intrusos en la tierra de Canaán, y su presencia representaba una amenaza para la identidad y la seguridad de los israelitas. Por lo tanto, llamar a Goliat forastero podría ser una forma de denotar su estatus como un enemigo invasor. El nombre de Goliat también puede tener implicaciones sociales y políticas más amplias dentro del contexto de las relaciones entre Israel y los filisteos. Como figura prominente en el ejército filisteo y el campeón designado para enfrentarse a los israelitas en combate singular, Goliat representaba la fuerza militar y el poderío de su pueblo. Su nombre, con su connotación de extranjería y exilio, podría haber sido utilizado por los israelitas para desacreditar y deshumanizar a su adversario, reforzando así la legitimidad de su propia causa y la superioridad de su Dios sobre los dioses filisteos. Además de su significado literal, el nombre de Goliat también puede tener un significado simbólico y representativo en la narrativa bíblica. Goliat no solo era un enemigo físico para los israelitas, sino también un símbolo de la arrogancia, la violencia y la opresión que representaban los filisteos. Llamarlo forastero podría servir para subrayar su papel como un intruso y un invasor que amenazaba la integridad y la identidad del pueblo de Dios. En la antigüedad, las batallas se libraban de diversas maneras,
y el enfrentamiento individual entre campeones era una práctica conocida como combate singular o duelo representativo. Este método permitía evitar derramamientos de sangre innecesarios y a menudo se utilizaba para determinar el resultado de una guerra o conflicto. Los ejércitos enfrentados enviaban a sus mejores guerreros para luchar en representación de sus respectivos pueblos, y el resultado del duelo tenía un impacto significativo en el curso del conflicto. En este contexto, Goliat, un gigante filisteo, desafió abiertamente al ejército de Israel a enviar a un campeón para enfrentarse a él en combate singular. Este desafío no solo demostraba la confianza y la arrogancia de Goliat en sus habilidades como guerrero, sino que también buscaba intimidar y desmoralizar a los israelitas. Durante 40 días, Goliat repetía su desafío diario, lo que generaba un clima de temor y ansiedad entre las filas israelitas. El hecho de que Goliat desafiara a los israelitas durante 40 días resalta la persistencia y determinación de este formidable guerrero filisteo. Además, la duración del desafío sugiere que Goliat estaba seguro de su superioridad y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para que un oponente aceptara su desafío. Desde una perspectiva espiritual y moral, el desafío de Goliat plantea importantes lecciones sobre la confianza en Dios, la valentía y la fe. Aunque los israelitas estaban abrumados por el temor ante la imponente figura de Goliat, la historia de David y Goliat demuestra que incluso el más grande y poderoso de los enemigos puede ser derrotado con la ayuda de Dios y la valentía de un individuo comprometido con la verdad y la justicia. El origen de la extraordinaria fuerza física de Goliat es un tema que ha generado diversas interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia. En el relato bíblico de 1 Samuel 17, Goliat es descrito como un gigante filisteo de impresionante estatura y fuerza que desafía al ejército de Israel. Sin embargo, la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo adquirió esta fuerza sobrehumana. Existen varias teorías y explicaciones que han sido propuestas por estudiosos y comentaristas a lo largo del tiempo. A continuación, se presentan algunas de las perspectivas más comunes. Primero, condición médica o anomalía genética. Algunos estudiosos sugieren que Goliat podría haber sufrido de una condición médica o una anomalía genética que le otorgaba una estatura y una fuerza física excepcionales. En la antigüedad, ciertas enfermedades o trastornos genéticos podrían haber resultado en un crecimiento anormal del cuerpo o en un desarrollo muscular inusualmente grande, lo que podría haber contribuido a la impresionante estatura y fuerza de Goliat. Segundo, entrenamiento y habilidades de combate. Otros expertos ven a Goliat como un guerrero excepcionalmente entrenado y hábil en el arte de la guerra. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre su formación militar, es posible que Goliat haya sido sometido a un riguroso entrenamiento desde una edad temprana, lo que le habría permitido desarrollar una fuerza física formidable, así como habilidades tácticas y de combate avanzadas. Tercero, fuerza natural. Algunos comentaristas sostienen que la fuerza de Goliat era simplemente el resultado de sus características físicas naturales, sin necesidad de recurrir a explicaciones médicas o sobrenaturales. En la antigüedad, la estatura y la fuerza física podían conferir una ventaja significativa en el campo de batalla, y es posible que Goliat haya sido simplemente un individuo excepcionalmente dotado en términos de fuerza y tamaño. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las teorías y explicaciones que se han propuesto para abordar el origen de la fuerza de Goliat, y no hay consenso definitivo sobre este tema. La narrativa bíblica no proporciona detalles específicos sobre las características físicas de Goliat, ni sobre cómo adquirió su fuerza, lo que deja espacio para interpretaciones y especulaciones diversas por parte de estudiosos y lectores. La mención de la familia de Goliat en la Biblia proporciona una perspectiva intrigante sobre la historia y el contexto de este famoso gigante filisteo.
Aunque el relato bíblico se centra principalmente en la confrontación entre Goliat y David, las referencias a su familia arrojan luz sobre su linaje y su influencia dentro de la narrativa más amplia de la Escritura. En primer lugar, 1 Crónicas 25 menciona a Lami como el hermano de Goliat. Esta breve referencia proporciona una pista adicional sobre la estructura familiar de Goliat y sugiere que no estaba solo en su fama como guerrero filisteo. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre Lami ni sobre su papel en relación con Goliat, su mención sugiere que podría haber sido otro miembro destacado de la familia filistea. Por otro lado, 2 Samuel 21:15-22 amplía aún más el panorama al mencionar a 4 gigantes nacidos en Gat, la misma ciudad de Goliat. Estos gigantes, conocidos como los hijos de Rafa, podrían interpretarse como hermanos o parientes cercanos de Goliat, lo que refuerza la idea de que provenían de una línea familiar notable dentro de la sociedad filistea. La presencia de estos gigantes en la misma región que Goliat indica la existencia de una tradición de fortaleza y poder entre su familia y su comunidad. Es importante tener en cuenta que las interpretaciones de estos pasajes bíblicos pueden variar entre eruditos y teólogos, y que la comprensión exacta de la relación entre Goliat y sus hermanos puede estar sujeta a debate. Algunos podrían interpretar estas referencias como evidencia de una dinastía de guerreros poderosos en la región de Gat, mientras que otros podrían enfocarse en el simbolismo de estos relatos en lugar de su historicidad literal. Además, el hecho de que la Biblia mencione específicamente a los hermanos de Goliat y a otros gigantes en relación con él destaca la importancia de Goliat dentro de la narrativa bíblica. Su papel como adversario de David y representante de los filisteos en la guerra contra Israel lo convierte en un personaje icónico cuya historia resuena a lo largo de las Escrituras como un ejemplo de desafío, valentía y, finalmente, derrota ante el poder de Dios. En resumen, las referencias a los hermanos de Goliat en la Biblia ofrecen una visión fascinante de su linaje y su contexto histórico. Aunque los detalles sobre estos personajes pueden ser escasos, su inclusión en la narrativa bíblica resalta la importancia de Goliat como figura emblemática en la lucha entre Israel y los filisteos, así como la complejidad de las relaciones familiares y las dinámicas políticas en el mundo antiguo. La especulación sobre la venganza de los gigantes después de la muerte de Goliat puede basarse en la comprensión de la cultura y las creencias de la época, así como en el contexto histórico y bíblico proporcionado en las Escrituras. Podemos considerar algunas posibles perspectivas. Primero, sed de venganza. Es plausible imaginar que los hermanos de Goliat y otros gigantes, siendo parte de una cultura guerrera y altamente competitiva, podrían haber jurado venganza contra el pueblo de Israel y en particular contra David. La muerte de un líder influyente como Goliat podría haber avivado el deseo de vengar su honor y restaurar el prestigio de su familia. Segundo, continuación del conflicto. La rivalidad entre los filisteos y los israelitas era profunda y arraigada, y la muerte de Goliat podría haber exacerbado las tensiones entre estas dos naciones. Los hermanos de Goliat y otros gigantes podrían haber visto su muerte como una oportunidad para intensificar el conflicto y demostrar la superioridad de los filisteos sobre Israel. Tercero, preservación del legado familiar. Los hermanos de Goliat podrían haber sentido la responsabilidad de proteger y preservar el legado de su familia como guerreros poderosos y respetados en la región de Gat. La venganza contra aquellos que mataron a Goliat podría haber sido percibida como una forma de mantener la reputación y el honor de su linaje. Cuarto, desafío a la autoridad de Israel. La muerte de Goliat representó una victoria significativa para Israel y para David en particular. Los hermanos de Goliat y otros gigantes podrían haber visto esta victoria como un desafío directo a su autoridad y dominio en la región, lo que los habría motivado a buscar represalias contra los israelitas. En última instancia, la especulación sobre la venganza de los gigantes después de la muerte de Goliat
se basa en nuestra comprensión de la psicología humana, las dinámicas culturales y las motivaciones históricas de la época. Aunque no podemos conocer con certeza los detalles específicos de cómo respondieron los hermanos de Goliat y otros gigantes, podemos inferir posibles escenarios basados en el contexto proporcionado en las Escrituras y en nuestra comprensión de la historia antigua. Por otra parte, el concepto de los Refaim en la Biblia presenta una fascinante ventana hacia la antigua historia de la región y las culturas que la habitaban. Se menciona que los Refaim eran una antigua raza de personas que habitaban en Transjordania, una región al este del río Jordán, y a menudo se les asocia con la idea de ser gigantes debido a su estatura imponente y su reputación en la narrativa bíblica. El término Refaim parece derivar del nombre de un individuo llamado Rafa, que probablemente fue considerado como el progenitor de esta tribu. En los textos bíblicos se hace referencia a los Refaim viviendo en diferentes regiones, como al este del Mar Muerto y en Basán, una zona fértil conocida por su ganado y sus altas montañas. La Biblia señala que los moabitas y amonitas desposeyeron a los Refaim y los llamaron Emim y Samsumim, respectivamente, términos que sugieren la impresión de miedo o asombro que estas tribus gigantes causaban en sus vecinos. Esto sugiere que los Refaim no solo eran conocidos por su estatura, sino también por su presencia imponente y posiblemente por su reputación guerrera. La presencia de los Refaim en la tierra prometida continúa incluso después de la llegada de los israelitas. A pesar de los esfuerzos para desplazarlos, algunos Refaim aún permanecían en la región montañosa de Efraín. Estos gigantes eran considerados un desafío para los israelitas, y se menciona que algunos de ellos eran guerreros formidables, como el hombre de tamaño extraordinario que David y sus siervos enfrentaron en Gat. La narrativa de los Refaim en la Biblia arroja luz sobre las complejas interacciones entre diferentes grupos étnicos y culturales en la antigua Palestina. Además, su mención evoca preguntas fascinantes sobre la historia y la mitología de la región, así como sobre la forma en que estas historias fueron transmitidas y preservadas a lo largo del tiempo. En conjunto, la presencia de los Refaim en la Biblia añade una capa de misterio y profundidad a la comprensión de la historia antigua de la región y las sociedades que la habitaron. El estudio de los Refaim en la Biblia y su contexto histórico-cultural ofrece una perspectiva intrigante sobre las antiguas creencias y mitologías de la región. Se ha sugerido que las narrativas sobre los Refaim podrían haber sido una forma de explicar fenómenos naturales, como terremotos o la presencia de pueblos extranjeros con una estatura física impresionante. Además, la idea de los Refaim como una tribu de gigantes también puede haber servido como una metáfora para representar a grupos étnicos rivales o poderosos en la región. Su presencia en la narrativa bíblica podría haber sido una forma de afirmar la identidad y la superioridad de los israelitas sobre otros pueblos. El hecho de que los Refaim fueran mencionados en varias ocasiones a lo largo de la Biblia sugiere su importancia en la cosmología y la historia del antiguo Israel. Su persistencia en la memoria colectiva de la región podría haber influido en la forma en que se percibían a sí mismos y a otros grupos étnicos, así como en la construcción de su identidad nacional. Además, la presencia de los Refaim en la narrativa bíblica plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la realidad histórica versus la mitología. ¿Eran los Refaim realmente gigantes o era esta una exageración poética destinada a enfatizar su poder y prestigio? ¿Cómo se relacionan estas historias con otras tradiciones culturales y mitológicas de la región? En resumen, el estudio de los Refaim en la Biblia y su contexto histórico-cultural ofrece una visión fascinante de las creencias, mitologías y dinámicas sociales de la antigua Palestina. Su presencia en las narrativas bíblicas arroja luz sobre las complejas interacciones entre diferentes grupos étnicos y culturales en la región,
así como sobre la forma en que estas historias fueron transmitidas y reinterpretadas a lo largo del tiempo. En última instancia, los Refaim representan una parte integral de la rica y compleja historia de la región, y su estudio continúa inspirando preguntas y debates entre estudiosos y creyentes por igual. Por otra parte, los anaquitas son un grupo étnico mencionado en la Biblia, específicamente en el contexto de la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Su importancia radica en su asociación con la región de Hebrón y su reputación como gigantes, lo que los convierte en figuras prominentes dentro de las narrativas bíblicas. Los anaquitas eran habitantes de Hebrón y sus alrededores durante el tiempo de la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Hebrón era una ciudad importante en la región montañosa de Judá, ubicada al sur de Jerusalén. Su ubicación estratégica la convertía en un punto crucial tanto para los habitantes locales como para los invasores. Los anaquitas son descritos como gigantes en Deuteronomio 2:11. Esta reputación como gigantes sugiere que eran personas de estatura excepcionalmente alta y posiblemente de gran fortaleza física en comparación con la población común de la época. Esta característica física los hace destacar en las narrativas bíblicas y los convierte en figuras temidas por los israelitas. Según Números 13:22, Ahimán, Sesai y Talmai son mencionados como hijos de Anac y residentes en Hebrón. Esta conexión familiar resalta la importancia de los anaquitas como una comunidad cohesionada y organizada dentro de la región de Hebrón. Además, indica que tenían un liderazgo y una estructura social definidos. En Jueces 1:10 se relata un enfrentamiento entre Judá, una de las tribus de Israel, y los cananeos que habitaban en Hebrón, incluidos los anaquitas. Este relato muestra que los anaquitas no solo eran una presencia notable en la región, sino que también estaban involucrados en conflictos militares con las tribus israelitas durante el proceso de conquista de Canaán. La derrota de los anaquitas por parte de Judá señala un hito importante en la historia de la región de Hebrón y la conquista israelita de Canaán. Este evento destaca el papel activo de Judá en la expansión del territorio israelita y la consolidación de su dominio sobre la región, así como también marca el declive del poder y la influencia de los anaquitas en la zona. En conclusión, los anaquitas son una parte integral de las narrativas bíblicas sobre la conquista de Canaán, siendo destacados tanto por su estatus como gigantes, como por su asociación con la ciudad de Hebrón. Su presencia y derrota por parte de las tribus israelitas como Judá resaltan su importancia en la historia antigua de la región y su papel en el desarrollo del pueblo de Israel. El relato de los espías enviado por Moisés para explorar la tierra de Canaán se encuentra en el libro de Números, capítulo 13. Este pasaje es parte de la narrativa bíblica del éxodo de los israelitas de Egipto y su travesía hacia la tierra prometida. En el contexto de este pasaje, los israelitas han salido de Egipto y están cerca de la frontera de Canaán, la tierra que Dios prometió darles como herencia. Moisés, por instrucción divina, envía a 12 espías, líderes de cada tribu, para explorar la tierra y traer un informe detallado sobre su habitabilidad, recursos y las fortificaciones de las ciudades. Cuando los espías regresan, dan un informe detallado sobre la tierra. Reconocen que la tierra es fértil y abundante en recursos, tal como Dios había prometido. Sin embargo, también informan sobre los desafíos que enfrentarían si intentaran conquistarla. Es aquí donde surge la mención de los anaquitas, descritos como gigantes, que habitan en la región y cuya presencia infundía miedo en el corazón de los israelitas. Esta descripción de los anaquitas como gigantes ha llevado a interpretaciones variadas a lo largo de la historia, desde una interpretación literal hasta una interpretación simbólica de la dificultad y los obstáculos que los israelitas enfrentarían al intentar tomar posesión de la tierra prometida. A pesar del informe desalentador de la mayoría de los espías, Josué y Caleb se destacan como dos figuras que muestran una fe inquebrantable en Dios y en su promesa de entregar la tierra de Canaán a los israelitas.
Ellos instan al pueblo a confiar en Dios y avanzar con valentía, a pesar de los desafíos y los obstáculos que puedan enfrentar. Es importante destacar que, en la narrativa bíblica, la falta de fe y la desobediencia del pueblo ante la promesa de Dios los lleva a vagar por el desierto durante 40 años, antes de que finalmente entren en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. El relato de los espías en Números 13:33 no solo presenta un evento histórico dentro del relato del Éxodo, sino que también ofrece lecciones sobre la importancia de la fe, la confianza en Dios y la valentía para enfrentar los desafíos que puedan surgir en la vida de las personas. La figura de los gigantes es un elemento recurrente en numerosas culturas y mitologías alrededor del mundo, lo que evidencia la fascinación humana por estos seres extraordinarios que desafían las leyes de la naturaleza y a menudo representan fuerzas poderosas y a veces malignas. A lo largo de la historia, los gigantes han sido representados de diversas maneras y han ocupado un lugar destacado en las narrativas mitológicas y religiosas de diferentes civilizaciones. En la mitología griega, por ejemplo, los titanes son gigantes primordiales que personifican fuerzas cósmicas y representan la lucha entre el orden y el caos. Estos seres colosales, como Cronos, el padre de los dioses olímpicos, y Atlas, quien sostiene el mundo sobre sus hombros, encarnan conceptos fundamentales como el tiempo, el poder y la resistencia. Su confrontación con los dioses olímpicos, liderados por Zeus, simboliza la lucha entre generaciones y la transición del antiguo orden al nuevo. Por otro lado, en la mitología nórdica, los Jotun son gigantes que habitan en Jotunheimr, el mundo de los gigantes, y son antagónicos a los dioses como Thor y Odín. Estos seres enormes son asociados con la naturaleza salvaje y descontrolada, y su constante enfrentamiento con los dioses refleja la eterna lucha entre el orden establecido y las fuerzas primordiales. La presencia de gigantes en diversas culturas y mitologías refleja la universalidad de ciertos temas y arquetipos en la psique humana. Los gigantes simbolizan la dualidad inherente al cosmos, representando tanto fuerzas destructivas como creadoras. Su tamaño imponente y su poder sobrenatural los convierten en figuras impresionantes que despiertan el temor y la admiración del ser humano. En la Biblia, los gigantes también tienen un lugar destacado en varias narrativas, como en el caso de los Refaim y los Anaquitas mencionados en Números 13:33. Estas referencias ofrecen una visión fascinante de la antigua historia de Israel y su interacción con otras tribus y pueblos en la región de Canaán. Los gigantes en este contexto bíblico también pueden interpretarse como símbolos de desafío y obstáculos que deben superarse en el camino hacia la realización de la voluntad divina. Por otra parte, el relato de Isbi-Benob en 2 Samuel 21, 16, 17 ofrece una perspectiva adicional sobre la presencia continua de gigantes y la persistente amenaza que representaban para Israel, incluso después de la famosa victoria de David sobre Goliat. Esta historia proporciona detalles sobre un enfrentamiento específico entre un gigante filisteo y David, así como la valentía de Abisai, uno de los leales guerreros de David que intervino para salvar a su rey. El relato bíblico dice lo siguiente: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Para entender completamente este pasaje bíblico y su relevancia, es importante examinar varios aspectos clave. El período descrito en 2 Samuel 21 es un momento tumultuoso en la historia de Israel, marcado por conflictos militares y luchas por el poder tanto internas como externas. Los filisteos, en particular, eran una amenaza constante para Israel, y su presencia y hostilidad eran motivos de preocupación y conflicto. Isbi-Benob
Es descrito como uno de los descendientes de los gigantes. Esto sugiere que pertenecía a una línea de personas de gran estatura y fuerza, similar a Goliat y otros gigantes mencionados en la Biblia. Su mención en el texto indica que los gigantes no eran fenómenos aislados, sino que existían como parte de una tradición o linaje dentro de las sociedades antiguas. Isbi-Benob desafía a David en batalla, lo que resalta la audacia y la agresión de los filisteos hacia el pueblo de Israel. Este desafío también pone de relieve la prominencia de David como líder militar y la constante presión a la que estaba sometido para proteger a su pueblo y afirmar su autoridad como rey. Abisai, uno de los valientes guerreros de David, interviene en la batalla y mata a Isbi-Benob. Esta acción destaca la lealtad y el coraje de los seguidores de David, dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger a su rey y defender a su nación de las amenazas externas. El relato de Isbi-Benob también tiene implicaciones teológicas, mostrando cómo Dios interviene en la historia de Israel a través de individuos valientes y fieles como Abisai. Además, refuerza la idea de que la victoria de Israel sobre sus enemigos no se logra solo por su fuerza militar, sino por la ayuda divina y la determinación de su pueblo. En resumen, el relato de Isbi-Benob en 2 Samuel 21, 16, 17 proporciona una visión adicional de la persistente amenaza de los gigantes filisteos para Israel y la valentía de los guerreros israelitas en la defensa de su nación. Este pasaje ilustra la complejidad de los desafíos enfrentados por Israel en su lucha por la supervivencia y la afirmación de su identidad nacional y religiosa en el contexto de la antigüedad. No podemos dejar pasar la referencia a Asaf en 2 Samuel 21, 18, 22, que proporciona un fascinante vistazo a la narrativa bíblica que involucra a los gigantes y a los valientes guerreros de Israel. Este pasaje, aunque breve, está cargado de significado y revela importantes lecciones sobre la fe, la valentía y la intervención divina en la historia de Israel. El enfrentamiento entre Asaf y David, el valiente rey de Israel, simboliza el conflicto entre el poder terrenal y la fuerza divina. A pesar de la imponente presencia de Asaf y su reputación como descendiente de los gigantes, David confiaba en la protección y el favor de Dios para la victoria. Este episodio subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso en las circunstancias más adversas. La victoria de Sibecai sobre Asaf destaca la valentía y la destreza de los valientes guerreros de David, quienes enfrentaron el desafío con coraje y determinación. Sibecai, como muchos otros valientes de Israel, demostró su lealtad y compromiso con su rey y su pueblo al enfrentarse a un enemigo tan formidable como Asaf. La intervención divina en la batalla, que resultó en la derrota de Asaf, subraya el poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Aunque Asaf era un gigante temido, no pudo resistir el plan y el propósito de Dios para su pueblo. Esta victoria es un recordatorio de que Dios es quien pelea las batallas de su pueblo y quien asegura la victoria en medio de las pruebas y los desafíos. 2 Samuel 21, 18, 22 dice lo siguiente: Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Yaare-Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Este pasaje proporciona un relato intrigante y significativo sobre las batallas entre los filisteos y los israelitas, así como sobre la valentía y la victoria de los guerreros de Israel sobre los descendientes de los gigantes. Este pasaje, aunque breve,
contiene varias lecciones importantes sobre la fe, la valentía y la soberanía de Dios en la historia de su pueblo. Vamos a revisarlo. En primer lugar, el relato describe una serie de guerras entre los israelitas y los filisteos en lugares como Gob y Gat. Estas batallas muestran el continuo conflicto entre estas dos naciones y las luchas por el control territorial y la supremacía en la región. Además, la mención de guerras posteriores después de la muerte de Goliat indica que el conflicto entre los israelitas y los filisteos era recurrente y perduraba a lo largo del tiempo. El relato también presenta a varios guerreros valientes de Israel que se destacaron en estas batallas. Sibecai Husatita y Elhanán de Belén son mencionados específicamente como aquellos que mataron a Saf, descendiente de los gigantes, y a Goliat Geteo, respectivamente. Estos valientes guerreros demostraron su coraje y habilidad en la lucha contra enemigos formidables y representaron la firme determinación del pueblo de Israel para defender su tierra y su fe. Además, el pasaje destaca la presencia de otro hombre de gran estatura en Gat, quien desafió a Israel y fue derrotado por Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. La descripción detallada de este hombre, con 12 dedos en las manos y 12 en los pies, resalta su singularidad física y su asociación con la línea de los gigantes. La derrota de este hombre por parte de Jonatán subraya la capacidad de los siervos de David para superar incluso a los enemigos más formidables con la ayuda de Dios. Las historias de los hermanos de Goliat ofrecen valiosas lecciones espirituales para los creyentes de hoy. Nos recuerdan la importancia de confiar en Dios en medio de las adversidades y desafíos que enfrentamos en la vida. Al igual que los israelitas enfrentaron a gigantes aparentemente invencibles, nosotros también podemos enfrentar obstáculos aparentemente insuperables en nuestra vida diaria. Sin embargo, al igual que Dios intervino en el pasado para proteger a su pueblo, podemos confiar en que Él está presente y activo en nuestras vidas, fortaleciéndonos y guiándonos a través de cualquier desafío que enfrentemos. En resumen, los relatos sobre los hermanos de Goliat nos brindan una visión más amplia de la lucha entre Israel y los filisteos, así como de la intervención divina que aseguraba la protección y la victoria del pueblo de Dios. Estas historias nos inspiran a confiar en Dios en medio de las dificultades y a enfrentar valientemente los desafíos de la vida, sabiendo que Él es quien nos fortalece y nos da la victoria. Nos encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones sobre esta historia tan intrigante. ¿Qué aspecto de la historia te impactó más? ¿Qué lecciones personales puedes extraer de las experiencias de estos valientes guerreros? ¿Cómo crees que esta historia puede aplicarse a nuestra vida espiritual y cotidiana? Te animamos a compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por tomarte el tiempo de ver este video y explorar la palabra de Dios junto a nosotros. Si el contenido te ha sido útil o inspirador, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido edificante y reflexivo basado en la Biblia. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a compartir el mensaje del Evangelio. Nos comprometemos a seguir explorando y compartiendo historias bíblicas que nos inspiren y nos desafíen en nuestro viaje de fe. ¿Hay alguna otra historia bíblica que te gustaría que abordáramos en nuestros próximos videos? ¿Tienes alguna sugerencia o comentario sobre cómo podemos mejorar nuestro contenido? Tu retroalimentación es invaluable para nosotros mientras continuamos creciendo y sirviendo a nuestra comunidad en línea. En resumen, al reflexionar sobre la historia de los hermanos de Goliat, recordamos que Dios está siempre presente en nuestras batallas, equipándonos con valentía y fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Que podamos seguir buscando la sabiduría y el poder de Dios en todas nuestras empresas y encontrar inspiración en las historias de fe de aquellos que nos han precedido. Gracias nuevamente por tu apoyo y participación activa en nuestra comunidad. Dios te bendiga abundantemente.